Durante más de un siglo, creímos en una mentira cómoda, una imagen simple, un monstruo gigantesco, una versión exagerada del tiburón blanco, moderno, más grande, más agresivo y más aterrador. Pero la verdad es estábamos equivocados sobre el megalodón, equivocados sobre su tamaño, equivocados sobre su comportamiento, equivocados sobre la forma en que vivía, y quizá, incluso sobre la verdadera razón de su desaparición. Lo que la ciencia está revelando hoy cambia por completo la historia del mayor depredador que jamás haya existido en los océanos. El megalodón se convirtió en un ícono del terror prehistórico. Películas, documentales y libros lo retrataron como una máquina de matar imparable, un cazador solitario que atacaba todo lo que se movía. Esa imagen se repitió tantas veces que terminó aceptándose como un hecho. El problema es que se construyó sobre una base extremadamente frágil. A diferencia de los dinosaurios, no tenemos esqueletos completos del megalodón, no hay cráneos intactos ni aletas fosilizadas. Casi todo lo que poseemos son dientes, miles de ellos, y durante décadas, esos dientes se interpretaron de la manera más conveniente posible. La ciencia asumió que, si los dientes se parecían a los del tiburón blanco, entonces todo el cuerpo debía ser similar. Pero la evolución no funciona así. Rasgos parecidos pueden aparecer en animales muy distintos, y cuando los investigadores comenzaron a analizar al megalodón, con mayor rigor, surgió una verdad incómoda. Estábamos proyectando un animal moderno sobre una criatura que vivió en un mundo completamente diferente. Estudios recientes no solo compararon la forma externa de los dientes, sino también su microestructura, densidad, desgaste y patrones de crecimiento. Los resultados fueron sorprendentes. El megalodón no encaja perfectamente en el linaje del tiburón blanco moderno. De hecho, todo indica que pertenecía a una rama evolutiva distinta, con adaptaciones propias, un metabolismo diferente y posiblemente un comportamiento muy distinto al que imaginábamos. Esto nos lleva al primer gran error, el tamaño. Durante años, se estimó que el megalodón medía entre 15 y 18 metros. Más tarde, algunos modelos sugirieron hasta 20 metros. Sin embargo, nuevas reconstrucciones basadas en proporciones corporales más realistas revelan algo aún más impresionante y más inquietante. El megalodón no era solo largo, era increíblemente robusto, más ancho, más pesado y más denso que cualquier tiburón actual. Eso cambia por completo la forma en que se movía. Un cuerpo más robusto implica menos explosiones de velocidad y mayor resistencia. En lugar de ataques rápidos y caóticos, el megalodón probablemente era un depredador de largo alcance, capaz de recorrer océanos enteros sin prisa. Un animal que no necesitaba perseguir a su presa, porque dominaba el entorno por el que esa presa debía pasar. Y aquí aparece una revelación aún más perturbadora. El megalodón tal vez no era el depredador irracional que imaginamos. Las marcas de mordidas encontradas en fósiles de ballenas muestran patrones extremadamente precisos, ataques dirigidos a aletas, caja torácica y órganos vitales. Esto no es furión. Es estrategia, es eficiencia, es inteligencia depredadora. Los depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria no desperdician energía. Eligen cuándo atacaran, cómo atacaran y cuándo no hacerlo. Todo indica que el megalodón no era un asesino caótico, sino un regulador ecológico, una fuerza que moldeaba los océanos a su alrededor. Otro error fundamental fue creer que el megalodón vivía únicamente en aguas profundas. La evidencia fósil cuenta otra historia. Muchos dientes se han encontrado en regiones costeras poco profundas, asociados a restos de individuos jóvenes. Esto sugiere la existencia de verdaderas zonas de crianza, aguas cálidas y protegidas, donde las crías crecían lejos de grandes amenazas, exactamente como ocurre con algunos tiburones modernos, pero a una escala colosal. Esto transforma por completo nuestra comprensión de su ciclo de vida. El megalodón no nacía como un monstruo instantáneo, crecía durante décadas, aprendía, se adaptaba, sobrevivía en un océano mucho más hostil que el actual, lleno de otros grandes depredadores, incluidos los antepasados de las orcas y cachalotes gigantes. Y entonces llegamos a la pregunta más inquietante: si el megalodón era tan poderoso, tan adaptable y tan dominante, ¿por qué desapareció? Durante mucho tiempo, la explicación fue simple: cambios climáticos, enfriamiento de los océanos, disminución de presa, pero esta respuesta por sí sola no es suficiente. El megalodón
Ya había sobrevivido a cambios ambientales severos en el pasado. El verdadero problema parece haber sido la competencia. A medida que el clima cambió, nuevas especies de ballenas comenzaron a migrar hacia aguas más frías. Ballenas más pequeñas, más rápidas y más ágiles. Al mismo tiempo, surgieron depredadores altamente inteligentes y sociales, a los antepasados de las orcas modernas. A diferencia del megalodón, que probablemente cazaba solo, estos nuevos depredadores cazaban en grupo, planeaban ataques, rodeaban a sus presas, se adaptaban con rapidez. Un depredador solitario, por más grande que sea, tiene límites. Y cuando el equilibrio ecológico cambió, el megalodón perdió su mayor ventaja, el control absoluto del territorio. Sin presas grandes en aguas cálidas y con competidores dominando las regiones frías, su estrategia dejó de funcionar. Pero aquí está la parte más inquietante de todas. El megalodón no desapareció porque fuera débil, desapareció porque el mundo cambió demasiado rápido, porque el océano dejó de ser un lugar donde solo el tamaño lo decidía todo. La inteligencia, la cooperación y la adaptación se volvieron más importantes que la fuerza bruta. Esto nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La imagen popular del megalodón dice más sobre nuestros miedos que sobre la realidad. Queríamos un monstruo simple, algo a lo que temer, fácil de convertir en entretenimiento, pero la realidad es mucho más fascinante y mucho más compleja. El megalodón no era solo un tiburón gigante, era el resultado final de millones de años de evolución. Un animal perfectamente adaptado a su época, un arquitecto invisible de los océanos. Su presencia moldeó el comportamiento de las ballenas, alteró rutas migratorias y dejó huellas en la evolución de los depredadores que vinieron después. Tal vez por eso la idea de que aún podría existir nos resulta tan atractiva. No porque sea probable, sino porque anhelamos creer que todavía hay algo más grande que nosotros, algo que nos recuerde que el planeta no fue hecho únicamente para los humanos. La verdad impactante es esta: no subestimamos al megalodón, lo entendimos mal. No era solo un monstruo, era un sistema, una fuerza ecológica, y su extinción no fue un error de la naturaleza, sino una transición inevitable. Cuando observamos al megalodón desde la perspectiva correcta, surge una reflexión inquietante. Si incluso el mayor depredador que jamás haya existido pudo desaparecer cuando el mundo cambió, ¿qué dice eso sobre nosotros? Porque al final, la historia del megalodón no trata solo de un tiburón gigante. Trata sobre el poder, la adaptación y el equilibrio. Trata sobre cómo ningún dominio es eterno. Y sobre cómo, a veces, la verdad más aterradora no es el monstruo que imaginamos, sino la realidad que ignoramos.